Buenas noches, estamos en Hablando de Dinero y bueno, la propuesta de la semana ha sido el emprendedor y su emprendimiento. Y específicamente hoy vamos a estar viendo algunas cuestiones que serían como consejos prácticos para que realmente el emprendedor logre ser exitoso con su negocio o proyecto. Buenas noches, Arnaldo, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Gloria. Un gusto compartir nuevamente esta programación de Hablando de Dinero. Muy interesante el tema de esta semana. Y bueno, justamente la idea sería que analicemos un poco el punto de arranque de lo que ayer estábamos cerrando. Ayer cerrábamos con la frase de que un buen emprendedor incluso puede hacer exitoso un no tan buen proyecto, pero el mejor de los proyectos con un mal emprendedor y va destinado al fracaso. Así que, ¿qué es lo que vemos? Y básicamente, de que el negocio recibe un 100% de impacto de su dueño. Ese dueño del, vamos a llamarle de negocio, puede ser del emprendimiento, del proyecto, de esa idea de que probablemente el emprendedor haya estado cuidando por tanto tiempo, pero es un producto. Por lo tanto, también todo lo que él defina le va a afectar de una u otra manera, positiva o negativamente. Entonces, por ejemplo, la salud del negocio, su posibilidad de mantenerse, de instalarse y de crecer, dependen totalmente de cómo el emprendedor administre su negocio. ¿Qué es lo que sucede generalmente? Y cuando se trata de un emprendedor que por motivos de necesito ingresos y para eso estoy emprendiendo, probablemente le empiece a quitar dinero al negocio antes de que sea suficientemente maduro el negocio. Y entonces, ¿qué pasa? Y estoy quitándole un dinero que después el negocio necesita, ya sea para comprar mercadería o para poder mantener las instalaciones, etc. Es como imposible al negocio nuevo, bebé, recién nacido, que empieza recién a tener su propia posibilidad, también mantenerle al dueño. Y aquí tenemos un factor clave. Cuando se puso el negocio justamente para poder tener ingresos, entonces, ¿cómo hago para mantenerme sin afectar al negocio? Antes de abrir el negocio, antes de digamos en esa etapa preinicial de análisis del proyecto, uno ya tiene que ver cuál sería el plan financiero y entonces en base a ello definir qué capital necesito para abrir mi negocio. Sería, no sé, para la mercadería, para las maquinarias, para los equipos, para el local, y después qué capital necesito para mantenerle al negocio, que sería el capital operativo. Yo tengo que pagar alquiler, luz, agua, teléfono, la mercadería, los insumos, probablemente salarios, tengo que pagar, no sé, cargas sociales y todavía el negocio no produce lo suficiente como para mantenerse a sí mismo. Por eso es importante que este, digamos, análisis financiero se haga antes de abrir el negocio. El negocio es un bebé que necesita la atención, también económica, del dueño y no está capacitado para darle ingresos todavía al propietario. Van a pasar unos meses, depende mucho del rubro, ese punto de equilibrio, y puede estar entre los 7, 12 meses o incluso, si se trata de algo industrial, podría llegar a ser superior a 18 meses. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Y el dueño tiene que tener un salario como cualquier otro de los funcionarios o de los colaboradores de la empresa. El dueño tiene que tener su salario, su honorario. Y con ese salario que me pagan por hacer el trabajo que hago, con ese salario yo tengo que hacer frente a los gastos de mi casa. El alquiler de mi casa, la cuota del colegio de los chicos, mi seguro médico, el supermercado, etc. Cosas de mi casa tengo que pagar con mi sueldo. Y ese sueldo que estoy recibiendo de mi negocio a veces no llega. ¿Y por qué no llega? Y porque no tuvo el negocio suficiente capacidad económica como para también pagarme. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, lo primero ahí es que hay que destacar es que hubo una falla en el plan financiero. En el plan financiero inicial no se abarcó lo suficientemente bien el análisis financiero, por eso ahora no está alcanzando el dinero para pagar salarios.
me incluyo como dueño de ese negocio, que también le estoy dedicando tiempo, energía, conocimiento y por lo tanto me merezco un salario. Eso es para análisis, pero ya estamos en el baile, no nos alcanza la plata, ¿qué hacemos? Bueno, el negocio le deberá dinero al dueño y el dueño tendrá que ver de que alguien quizás le pueda auxiliar, le pueda prestar o visualizar como el negocio en sí, que le está faltando dinero y en realidad es un negocio que puede funcionar. Pero ¿qué hacemos en ese caso? Y el negocio tiene que, o sea, el emprendedor tiene que analizar ahora con la cabeza del negocio qué es lo que vamos a hacer. ¿Voy a buscar un socio? ¿Voy a buscar un inversionista? ¿Voy a solicitar un crédito bancario? ¿Voy a quizás extender el plazo de pago a los proveedores? O sea, el análisis financiero del negocio es uno de los principales puntos que tiene que estar a cargo de este dueño del negocio. Si el dueño del negocio es el dueño del negocio porque sabe hacer lo que hace la empresa, pero no tiene conocimiento financiero y probablemente va a tener problemas en este sentido. Mi producto puede ser el mejor, mi servicio puede ser fantástico, mis clientes me aman, pero si financieramente no es viable el negocio y no hay negocio que pueda funcionar. Por otro lado, hay que conversar con los miembros de la familia. Una cosa es ser dueño, otra cosa es ser empresario. Una cosa es ser dueño de mi negocio y otra cosa es que mi familia también se crea la dueña del negocio. Y esto es algo que hay que conversar. Principalmente cuando el negocio empieza a, digamos, crecer, es como que sobra, se ve el dinero, en realidad nunca sobra, pero sí se ve, y entonces la familia empieza a quitar dinero de la caja para ciertas cosas. Puede ser en efectivo, dinero literalmente de la caja para pagar algo familiar, o puede ser que se le empiecen a incrementar los gastos al negocio que no le corresponden al negocio, sino que le corresponden a la familia del dueño. Así que estas cosas tiene que tener en cuenta el emprendedor. Cuando el emprendedor no está entendiendo de que el negocio no tiene que, digamos, mantenerle en los primeros tiempos, sino que realmente es él quien tiene que estar dirigiendo, capitaneando ese negocio hasta que esté suficientemente fuerte. En promedio serán 7 años para que el negocio camine solo. Durante todo ese tiempo, el dueño del negocio, el emprendedor, tiene que soñar con su negocio, respirar por su negocio, despertarse con su negocio. Tengan mucho cuidado de que este negocio es como un bebé y necesita muchísima atención para que realmente pueda crecer de manera sustentable. Así que el emprendedor, mucho coraje, pero también mucha planificación para que esto realmente pueda dar frutos positivos. Muy bien, muchas gracias por la atención. Nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden visitar nuestras páginas web, nuestros sitios en las redes sociales, Twitter, Facebook, en YouTube, también en Instagram como @hablando de dinero.